Gracias te damos, Señor Jesucristo, una vez más por este nuevo día que nos regalas, por la vida y la salud que hoy nos mantienes tú, Señor. El permitirnos también comenzar este día leyendo tu palabra es un privilegio, Señor. Y rogamos de parte tuya, Señor, que tu Espíritu Santo actúe en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestro entendimiento, y nos permita, Señor, comprender claramente lo que leamos. Mi Dios, háblanos, Señor, al corazón. Te lo rogamos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo número 4, en la versión conocida como la Biblia del Oso. Es tentado el Señor y vence al tentador. Viene a predicar comenzando desde Nazaret, lugar de su habitación, donde los de la ciudad, en pago de su doctrina, lo quieren despeñar. Predica en Capernaum, donde sana a un endemoniado en la sinagoga. Después a la suegra de Pedro y a otros muchos enfermos, etc. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue agitado del Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado del diablo y no comió en aquellos días, los cuales pasados después tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Y Jesús respondiéndole dijo: escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. Y llevólo el diablo a un monte alto y mostróle todos los reinos de la redondez de la tierra en un momento de tiempo. Y díjole el diablo: a ti daré esta potestad toda y la gloria de ellos, porque a mí es entregada y a quien quiero la doy. Tú pues, si adorares delante de mí, serán todos tuyos. Y respondiendo Jesús, díjole: vete de mí, Satán, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y llevólo a Jerusalén y púsolo sobre las almenas del templo y díjole: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará de ti que te guarden y que en todas las manos te llevarán, porque no dañes tu pie a piedra. Y respondiendo Jesús, díjole: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por algún tiempo. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día sábado en la sinagoga, y levantóse a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar en que era escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para enviar en libertad a los quebrantados, para predicar año agradable del Señor y día de pagamento. Y cerrando el libro, como lo dio al ministro, sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban atentos a él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos le daban su testimonio y estaban maravillados de sus palabras de gracia que salían de su boca, y decían:
¿no es este el hijo de José? Y díjoles, sin duda me diréis, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que habemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo, de cierto digo que ningún profeta es acepto en su tierra. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo grande hambre en toda la tierra. Mas a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Entonces todos en las sinagogas fueron llenos de ira oyendo estas cosas, y levantándose echáronlo fuera de la ciudad y lleváronlo hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba la ciudad de ellos edificada para despeñarlo. Mas él pasando por en medio de ellos, fuese. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y allí les enseñaba los sábados. Y estaba fuera de sí, de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, Ea, ¿qué tienes contigo? ¿Qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le riñó, diciendo, enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio, salió de él y no le dio daño alguno, no le hizo daño alguno. Y fue espanto sobre todos, que hablaba unos a otros diciendo, ¿qué cosa es esta que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen? Y la fama de él se divulgaba de todas partes por todos los lugares de la comarca. Y levantándose Jesús de la sinagoga, entróse en casa de Simón, y la suegra de Simón estaba con una grande fiebre, y rogáronle por ella. Y acercándose a ella, riñó a la fiebre, y la fiebre la dejó, y ella, levantándose luego, le sirvió. Y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traía a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y salían también demonios de muchos, dando voces diciendo, tú eres el Cristo, Hijo de Dios. Mas él, riñéndoles, no les dejaba hablar, porque sabía que él era el Cristo. Y siendo ya de día, salió y fuese al lugar desierto, y las compañías lo buscaban y vinieron hasta él y deteníanlo, que no se fuese de ellos. Y él les dijo que también a otras ciudades es menester que anuncie el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Predica desde un navío a la multitud en tierra la vocación de Pedro y de los hijos de Zebedeo. Sana a un leproso, sana un paralítico delante de los fariseos, con que les convence que tiene también autoridad para perdonar pecados. La vocación de Mateo y su conversación con los publicanos y pecadores contra el ingenio y aprobación de los fariseos, a los cuales da la razón de ello. Asimismo le declara por qué sus discípulos no ayunen por entonces. Ítem, porque los fariseos y doctos de la ley no sean admitidos a su evangelio. Y aconteció que estando él junto al lago de Genezaret, las compañías se derribaban sobre él por oír la palabra de Dios. Y vida dos navíos que estaban cerca del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en uno de estos navíos, el cual era de Simón, rogóle que lo desviase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde el navío las campañas.
Y como cesó de hablar, dijo a Simón: lleva en alta mar y echad vuestras redes para tomar. Y respondiendo Simón, díjole: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescados, que su red se rompía. Y hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro navío que viniesen a ayudarles, y vinieron y hinchieron ambos navíos que se anegaban. Lo cual, viendo Simón Pedro, derribóse de rodillas a Jesús, diciendo: salte de conmigo, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor lo había rodeado y a todos los que estaban con él, de la presa de los peces que habían tomado. Y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora tomarás hombres vivos. Y como llegaron a tierra, los navíos, dejándolo todo, siguiéronlo. Y aconteció que, estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes me limpiar. Entonces, extendiendo la mano, tocólo, diciendo: quiero, sé limpio. Y luego la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, mas ve, dice, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza, como mandó Moisés, para que les conste. Pero el hablar de él andaba más, y juntábanse muchas compañías a oír y ser sanados por él de sus enfermedades. Mas él se apartaba a los desiertos y oraba. Y aconteció un día que él estaba enseñando, y fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. Y aquí unos hombres que traían a una cama, que traían en una cama un hombre que estaba paralítico, y buscaban por dónde meterlo y ponerlo delante de él. Y no hallando por dónde meterlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo abajaron con la cama en medio, delante de Jesús. El cual, viendo la fe de ellos, dícele: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, diciendo: ¿quién es este que habla de blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, díjoles: ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Cuál es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues porque sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti digo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa.
Y luego levantándose en presencia de ellos y tomando en lo que estaba echado, fuese a su casa glorificando a Dios. Y tomó espanto a todos y glorificaban a Dios. Y fueron llenos de temor, diciendo, ¿qué habemos visto? Maravilla. ¿Qué habemos visto maravillas hoy? Y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los públicos tributos y díjole, sígueme. Y dejadas todas cosas, levantándose, siguiólo. Hizo Leví gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. Y los fariseos y los escribas de ellos murmuraban contra sus discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús díjoles, los que están sanos no han menester médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a penitencia. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los fariseos y tus discípulos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis hacer que los que son de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. Y decíales también una parábola, nadie mete remiendo de paño nuevo en vestido viejo, otramente el nuevo rompe, y al viejo no conviene remiendo de nuevo. Y nadie echa vino nuevo en cueros viejos, otramente el vino nuevo romperá los cueros, y el vino se derramará y los cueros se perderán. Mas el vino nuevo en cueros nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que bebiere el viejo quiere luego el nuevo, porque dice, el viejo es mejor. De la legítima guarda del sábado, la elección de los 12, muestra la bienaventuranza del Evangelio y su suerte en el mundo y la miseria de todo lo demás que la carne juzga ser bienaventuranza, preceptos y doctrinas evangélicas, aunque fueran de toda carnal opinión, por el seguimiento y práctica de las cuales se probará la verdadera regeneración del cielo. El verdadero cristiano en la tentación se parece y asimismo el hipócrita. Y aconteció que pasando por los panes en un sábado, segundo del primero, sus discípulos arrancaban espigas y comían, fregándolas con las manos. Y uno de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en un sábado? Y respondiendo Jesús díjoles, ni aún esto habéis leído que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición y comió, y dio también a los que estaban con él, los cuales no era lícito comer, sino a solo los sacerdotes. Y decíales, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y aconteció también en otro sábado que él entró en la sinagoga
y enseñó. Y estaba allí un hombre que tenía la mano izquierda seca. Y acechábanlo los escribas y los fariseos si sanaría en sábado por hallar de qué lo acusasen. Mas él sabía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él levantóse, púsose en pie. Entonces Jesús le dice: preguntaros una cosa. ¿Es lícito en sábado bien hacer o mal hacer? ¿Hacer salva una persona o matarla? Y mirándolos a todos alrededor, dice al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restituida sana como la otra. Y ellos fueron llenos de locura y hablaban los unos a los otros qué harían con Jesús. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles: a Simón, el cual también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, y Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, el que se llama Celoso, Judas de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. Y descendió con ellos y paróse en un lugar llano, y la compañía de sus discípulos y grande multitud del pueblo de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían venido a oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y otros que habían sido atormentados de espíritus inmundos y eran sanos. Y toda la compañía procuraban de tocarle, porque salía de él virtud y sanaba a todos. Y él, alzando los ojos a sus discípulos, decía: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis hartos. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren y cuando os aparecieren y os denostaren y rayeren vuestro nombre como malo por el Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. Mas hay de vosotros ricos, porque tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estáis hartos, porque habréis hambre. Hay de vosotros cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Mas a vosotros los que oíd digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y al que te hiriere en la mejilla, dale también la otra, y cualquiera que te pidiere, da, y al que tomare lo que es tuyo, no vuelvas a pedir. Y como queréis que os hagan los hombres, hacerle también vosotros así. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracia habéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hierdes bien a los que os hacen bien, ¿qué gracia habréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestardes a aquellos de quien esperáis recibir, ¿qué gracia habréis?
porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y en prestad no esperad de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno aún para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y seros ha dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que midieres os será vuelto a medir. Y decíales también una parábola. ¿Puede el ciego guiar al ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es sobre el maestro, más cualquiera que fuere como el maestro será perfecto. ¿Por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y la viga que está en tu propio ojo no consideras? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, echaré fuera la paja que está en tu ojo? Hipócrita, echa primero de tu ojo la viga, y entonces mirará de echar fuera la paja que está en el ojo de tu hermano. Porque no es buen árbol el que hace malos frutos, ni árbol malo el que hace buen fruto. Porque cada árbol por su fruto es conocido. Que no cojan higos de las espinas, ni vendimia uvas de las zarzas. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia de su corazón habla su boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y las hace, yo os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, que cavó y ahondó y puso el fundamento sobre piedra, y avenida el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear porque estaba fundada sobre la piedra. Mas el que oyó y no hizo semejante es el hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Alaba el Señor la singular fe del centurión y sana a su criado. Resucita al hijo de la viuda de Naín. Responde a la pregunta del Bautista si era él el Mesías, remitiéndolo a las señas que habían puesto de él los profetas. Predica las virtudes del Bautista y declara la excelencia del Evangelio a las compañías. Perdona a la mujer pecadora que le ungió los pies y defiéndela de los pensamientos calumniosos del fariseo. Y como acabó todas sus palabras en oídos del pueblo, entró en Cafarnaúm. Y el siervo de un centurión enfermo se iba muriendo, el cual él tenía en estima. Y como oyó de Jesús, envió a él a los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y librase a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús, rogáronle con diligencia, diciéndole, porque es digno de concederle esto.
que ama nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, mas como ya no estuviesen lejos de su casa, envió el centurión amigos a él, diciendo: Señor, no tomes trabajo, que no soy digno que entres debajo de mi tejado. Por lo cual ni aun me tuve por digno de venir a ti, mas manda con la palabra, y mi criado será sano. Porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mí soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y hacelo. Lo cual, oyendo Jesús, maravillóse de él, y vuelto, dijo a las compañías que lo seguían: Dígoos que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y vueltos a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él sus discípulos muchos y gran compañía. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban un defunto unigénito a su madre, la cual también era viuda. Y había con ella grande compañía de la ciudad. Y como el Señor la ha visto, fue movido a misericordia de ella, y dícele: no llores. Y acercándose, tocó las andas, y los que lo llevaban pararon, y dice: mancebo, a ti digo, levántate. Entonces volvióse a sentar el que había sido muerto, y comenzó a hablar, y diólo a su madre. Y tomó a todos temor, y glorificaban a Dios, diciendo: ¿qué profeta grande se ha levantado entre nosotros, y que Dios ha mirado su pueblo? Y salió esta fama de él por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. Y dieron las nuevas a Juan de todas estas cosas sus discípulos, y llamó Juan dos de sus discípulos, y envió a Jesús, diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Y como los varones vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti, diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Y respondiendo Jesús, díjoles: id, dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Y como se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a las compañías. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Alguna caña que es agitada al viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿Algún hombre cubierto de vestidos delicados? He aquí que los que están en vestido precioso y en delicia en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿Algún profeta? También os digo, y aún más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí envío mi ángel delante de tu faz, el cual aparejará tu camino delante de ti. Porque yo digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, mas el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Todo el pueblo oyéndolo, y los publicanos justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de él. Y dice el Señor: ¿a quién pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, y que dan voces los unos a los otros, y dicen: tañímonos con flauta, y no bailaste; endechámonos y no lloraste.
porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada de todos sus hijos. Y rogóle uno de los fariseos que comiese con él. Y entrado en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Y aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trujo un vaso de alabastro de ungüento, y estando detrás de sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y limpiábalos con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y ungíalos con el ungüento. Y como oído esto, el fariseo que lo había llamado dice en sí, diciendo, si fuera profeta, conocería quién es y cuál es la mujer que lo toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, díjole, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dice, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 dineros y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, soltó la deuda a ambos. Y pues, ¿cuál de estos lo amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel al cual soltó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, y ésta ha regado mis pies con lágrimas y limpiados con los cabellos de su cabeza. No me diste beso, y ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, y ésta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que a muchos pecadores son perdonados porque amó mucho, mas al que se perdona poco, poco ama. Y a ella dijo, los pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Enseña por la parábola del sembrador que la predicación del Evangelio no en todos los oyentes lleva su fruto. ¿Quién son los amados de Cristo? Amansa la tempestad en la mar y reprende la poca fe de los discípulos. Sana a un endemoniado de una legión de demonios, a los cuales permite entrar en los puercos. Resucita a la hija de un príncipe de la sinagoga, y en el camino sana a una mujer de un antiguo flujo de sangre. Y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido curadas de él, de malos espíritus y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus haciendas. Y como fue, juntó una gran campaña, y los que estaban en cada ciudad vinieron a él. Y dijo por una parábola, uno que sembraba salió a sembrar su simiente, y sembrando, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Y otra parte cayó sobre piedra, y nacida secóse porque no tenía humor. Y otra parte cayó entre espinas, y naciendo las espinas juntamente ahogáronla. Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida llevó fruto a 100 por 1. Diciendo estas cosas, clamaba el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaban qué era esta parábola, y él dijo, a vosotros les he dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es pues esta parábola, la simiente es la palabra de Dios, y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, porque no se salven creyendo. Y los de sobre piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo,
mas estos no tienen raíces, que a tiempo creen y en el tiempo de la tentación se apartan. Y lo que cayó en espinas, estos son los que oyeron, mas dos son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto. Y lo que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Ninguno empero que enciende el candil lo cubre con algún vaso o lo pone debajo de la cama, mas pónelo en un candelero para que los que entran vean la lumbre. Porque no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida que no haya de ser entendida y de venir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y a cualquiera que no tuviere aún lo que parece tener será quitado de él. Y vinieron a él su madre y hermanos, y no podían llegar a él por causa de la multitud. Y fuele dado aviso diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera, que quieren verte. Él entonces respondiendo, díjoles, mi madre y mis hermanos son los que oyen mi palabra y la hacen. Y aconteció un día que él entró en un navío con sus discípulos y díjoles, pasemos de la otra parte del lago, y subieron. Navegando ellos durmióse, y descendió una tempestad de viento en el lago, y henchíanse y peligraban. Y llegándose, despertáronlo diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Y despertando él, riñó al viento y a la tempestad del agua, y cesaron, y fue hecha grande bonanza. Y díjoles, ¿qué es de vuestra fe? Y ellos, temiendo, fueron maravillados, diciendo los unos de los otros, ¿quién es este que aún a los vientos y al agua manda y le obedecen? Y navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está delante de Galilea. Y saliendo a él a tierra, salió al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo, y no vestía vestido ni estaba en casa, sino en los sepulcros. El cual, como vio a Jesús, que exclamó y postróse delante de él, y dijo a gran voz, ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ruégote que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque ya de muchos tiempos lo arrebataba y guardábanlo preso con cadenas y grillos, mas rompiendo las prisiones era agitado el demonio por los desiertos. Y preguntóle Jesús diciendo, ¿qué nombre tienes? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y rogábanle que no les mandase que fuesen al abismo. Y había allí un hato de muchos puercos que pasían en el monte, y rogáronle que los dejase entrar en ellos, y dejólos. Y salidos los demonios del hombre entraron en los puercos, y el hato de ellos se arrojó de un despeñadero en el lago y ahogóse. Y los pastores, como vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por las heredades. Y salieron a ver lo que había acontecido, y vinieron a Jesús, y halláronle sentado al hombre del cual habían salido los demonios, vestido y en seso, a los pies de Jesús, y tuvieron temor. Y contáronles los que lo habían visto, cómo había sido salvo de aquel endemoniado. Entonces toda la multitud de la tierra de los Gadarenos alrededor le rogaron que se fuese de ellos, porque tenía gran temor. Y él, subiendo en el navío, volvióse. Y aquel hombre del cual habían salido los demonios le rogó para estar con él, mas Jesús lo despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue predicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había Jesús hecho con él. Y aconteció que volviéndose Jesús, la compañía lo recibió porque todos lo esperaban. Y aquí un varón llamado Jairo, el cual era príncipe de la sinagoga, vino y cayendo a los pies de Jesús, rogábale entrase en su casa, porque una hija única que tenía, como de 12 años, estaba muriendo. Y yendo, apretábalo la compañía.
Y una mujer que tenía flujo de sangre ya hacía 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda y en ninguno había podido ser curada, llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido y luego estancó el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la compañía te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Y Jesús dijo, hame tocado a alguien porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Entonces, como la mujer vio que no se escondía, vino temblando y postrándose delante de él, declaróle delante de todo el pueblo la causa por la que le había tocado y cómo luego había sido sana. Y él le dijo, confía, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estando aún él hablando, vino uno del príncipe de la sinagoga a decirle, tu hija es muerta, no des trabajo al maestro. Y oyéndolo Jesús respondióle, no temas, cree solamente y serás salvo. Y entrando en casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la moza. Y lloraban todos y planteábanle, y él dijo, no lloréis, no está muerta, mas duerme. Y hacían burla de él, sabiendo que estaba muerta. Y él, echados todos fuera, tomándole de la mano, clamó diciendo, moza, levántate. Entonces su espíritu volvió y levantóse luego, y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban fuera de sí, los cuales él mandó que a nadie dijesen lo que había sido hecho. Señor, sus apóstoles a predicar el juicio de Herodes acerca de Cristo. Harta en el desierto con 5 panes la multitud que le había seguido. Examina la fe que sus discípulos tenían de él y instruyelos de su cruz, para que venida la tentación de su abatimiento no cayesen de aquella fe. Muéstrales un ensayo de su gloria, transfigurándose en su majestad divina delante de 3 de ellos. Sana a un mozo endemoniado a ruego de su padre. Glorificándolo todos por sus obras, vuelve a avisar a los discípulos que se acuerden de esta su gloria para el día de su abatimiento. Disputan entre sí del primado o mayoría, y él les enseña cuál será entre ellos el primado. Yendo a Jerusalén, los vecinos de un pueblo no lo reciben dentro, y queriendo sus discípulos vengarse con fuego del cielo, él los reprende. Hace diversamente con diversos que lo quieran seguir. Y juntándose sus 12 discípulos, dióles virtud y potestad sobre todos los demonios y que sanase enfermedades. Y enviólos a que predicasen el reino de Dios y que sanasen los enfermos. Y díceles, no toméis nada para el camino, ni vara, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 vestidos. Y en cualquier casa que entrardes, quedad allí y salid de allí. Todos los que no os recibieren, saliéndoos de aquella ciudad, aun el polvo sacudid de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo ellos rodeaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y oyó Herodes el tetrarca todas las cosas que hacían, y estaba en duda, porque decían algunos que a Juan ha resucitado de los muertos, y otros que Elías había aparecido, y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Y dijo Herodes a Juan, a Juan yo lo degollé. ¿Quién pues será este de quien yo oigo tales cosas? Y procuraba verlo. Y vueltos los apóstoles contáronle todas las cosas que habían hecho.
Y tomándolos, apartóse aparte a un lugar desierto de ciudad que se llamaba Bethsaida. Lo cual, como las compañías entendieron, siguiéronlo. Y él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanó los que tenían necesidad de cura. Y el día había comenzado a declinar. Y llegándose los 12 dijeron, despide a las compañías, porque yendo a las aldeas y heredades de al derredor, vayan y hallen viandas, porque aquí estamos en lugar desierto. Y díceles, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, si no vamos nosotros a comprar viandas para toda esta campaña. Si no vamos nosotros a comprar viandas para toda esta campaña. Y estaban como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos recostar por mesas de 50 en 50. E hicieronlo así, y recostáronse todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, bendíjolos y partió. Y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de las compañías. Y comieron todos y hartáronse y alcanzaron lo que les sobró, los pedazos, 12 esportones. Y aconteció que, estando él solo orando, estaban con él los discípulos y preguntóle diciendo, ¿quién dice las compañías que soy? Y ellos respondieron y dijeron, Juan el Bautista, y otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y díjoles, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces, respondiendo Simón Pedro dijo, el Cristo de Dios. Entonces él, amenazándolos, mandóles que a nadie dijesen esto, diciendo, es menester que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y ser condenado de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercero día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su alma la perderá, y cualquiera que perdiere su alma por causa de mí, éste la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y se pierda a sí mismo o corra peligro de sí? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este el Hijo del Hombre se avergonzará cuando vendrá en su gloria y del Padre y de los santos ángeles. Y dígoos de verdad que hay algunos de los que aquí están que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y aconteció que después de estas palabras, como 8 días, tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí los 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestad y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y como despertaron, vieron su majestad y a aquellos 2 varones que estaban con él. Y aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús, Maestro, vienes que nos quedemos aquí y hagamos 3 cabañas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que se decía. Y estando él hablando esto, vino una nube que los cubrió y vieron temor entrando en la nube.
Y vino una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oír. Y pasada aquella voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y aconteció el día siguiente que apartándose ellos del monte, gran compañía les salió al encuentro. Y aquí que un hombre de la compañía clamó diciendo, Maestro, ruégote que veas a mi hijo que tengo único. Y aquí un espíritu lo toma y de repente da voces y lo despedaza con espuma y apenas se aparta de él quebrantándolo. Y rogué a tus discípulos que lo echasen y no pudieron. Respondiendo Jesús dice, oh generación infiel y perversa, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros y os sufriré? Trae tu hijo acá. Y como aún se acercaba, el demonio lo derribó y despedazó. Mas Jesús riñó al espíritu inmundo y sanó al muchacho y volviólo a su padre. Y todos estaban fuera de sí en la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía. Dijo a sus discípulos, poned vosotros en vuestros corazones estas palabras, porque ha de acontecer que el Hijo del Hombre será entregado en manos del hombre. Mas ellos no entendían esta palabra y érales encubierta para que no la entendiesen. Y tenían de preguntarle de esta palabra. Entonces entró en a ellos pensamiento, ¿cuál de ellos sería el mayor? Mas Jesús, viendo los pensamientos del corazón de ellos, tomó un niño y puso los cabecín. Y díceles, cualquiera que recibiere este niño en mi nombre, a mí recibe, y cualquiera que me recibiere a mí recibe al que me envió. Porque el que fuere el menor entre todos vosotros, este será grande. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, habemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y defendímoselo, porque no te sigue con nosotros. Jesús le dijo, no lo defendáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y aconteció que como se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para aderezarle allí, mas no lo recibieron, porque su rostro era de hombre que iba a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? Entonces, volviendo él riñóles diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las ánimas de los hombres, mas para salvarlas. Y fuéronse a otra aldea. Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, yo te seguiré donde quiera que fueres. Y díjole Jesús, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Y tú ve, anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, seguirte Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mirare atrás es hábil para el reino de Dios. Autoriza el Señor otro mayor número de sus discípulos, los cuales envía delante de sí a predicar su venida y darles las reglas y preceptos de su ministerio y potestad cual la tenía del Padre para confirmar su doctrina y hacerse obedecer en ella. Hace gracia al Padre por el admirable juicio de su dispensación de la luz del Evangelio, comunicándola a los bajos del mundo y ocultándola a los
sublimes del camino del cielo, y quien sea prójimo con quien se debe ejercitar la caridad. Enseña que siendo al hombre una casa sola absolutamente necesaria, no se debe embarazar en mucha. Dejada esta. Y después de estas cosas señaló el Señor aún otros 70, los cuales envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y lugares donde él iba, donde él había de venir. Y decíales, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sí. Andad, he aquí yo os envío como a corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni zapatos, y a nadie saludéis en el camino. En cualquier casa donde entrades, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, volverse a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero digno es de su salario. No os paséis de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entrades y os recibieren, comed lo que os pusieren delante, y sanad los enfermos que en ella hubiere, y decirles, allegados hace a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entrares y no os recibieren, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad, sacudimos en vosotros. Esto, empero, sabed que el reino de los cielos se ha allegado a vosotros. Y digaos que los de Sodoma habrán más remisión aquel día que aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotros, ya días ha que sentado en silicio y ceniza hubieran hecho penitencia. Por tanto, Tiro y Sidón habrán más remisión que vosotros en el juicio. Y tú, Cafarnaúm, que hasta los cielos está levantada, hasta los infiernos será abajada. El que a vosotros oye, a mí oye, y el que a vosotros desecha, a mí desecha, y el que a mí desecha, desecha al que me envió. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en su nombre. Y díjoles, yo vi a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí yo doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nadie os dañará. Mas no os gocéis de esto, a saber que los espíritus se os sujeten, mas antes gozad de que vuestro nombre estén escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, confiésate, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las ha revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre,
ni quién sea el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiera revelar. Y vuelto particularmente a sus discípulos, dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. He aquí que un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu ánima y de todas tus fuerzas y todo su entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole: bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndolo, fuéronse dejándolo medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por el mismo camino, y viéndolo pasóse de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasóse del un lado. Y un samaritano que iba de camino, viniendo cerca de él y viéndolo, fue movido a misericordia. Y llegándose, vendóle las heridas y echándolo óleo y vino, y poniéndolo sobre su cabalgadura, y llevólo al mesón y curólo. Y otro día partiéndose, sacó dos dineros y diólo al huésped y dijo: cúralo, y todo lo que de más gastare yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de esos tres te parece que fue prójimo de aquel que cayó en ladrones? Y dijo el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y aconteció que yendo, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta, empero, se distraía en muchos servicios, y sobreviniendo dice: Señor, ¿no tienes cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús entonces díjole: Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. Pero una cosa es necesaria, mas María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Padre Santo, te doy gracias por este privilegio, Señor, que tú nos has dado de poder entender tu palabra. Gracias, Señor, porque todo lo hemos recibido de ti, Padre mío, y hemos escogido la mejor parte, Señor, porque tú nos has dado esa sabiduría para entenderlo todo. Gracias, Señor, por ayudarnos, por guardarnos y protegernos cada día. Gracias, Señor Jesús, y te rogamos que nos continúes ayudando, Señor, para seguir leyendo tu santa y gloriosa palabra que nos instruye cada día. Te damos muchas gracias, Señor Jesús. Te ruego tu bendición para cada uno de nosotros, nuestra familia y la iglesia, Señor. Te lo pedimos en tu nombre santo. Amén, amén. Dios les bendiga.